Era el orgullo de la Royal Navy, el barco de guerra más grande del mundo durante 20 años, un símbolo viviente del poderío británico, el tipo de nave que un país construye para decirle al mundo quién es. El 24 de mayo de 1941, el HMS Hood desapareció en 3 minutos, más de 1.400 hombres, solo 3 supervivientes. Y 85 años después, los restos siguen ahí abajo, a casi 3 kilómetros de profundidad en el Atlántico Norte, sin rescatar, sin que nadie lo haya intentado seriamente. Y casi con toda seguridad, sin que nadie lo vaya a intentar jamás. Lo que quiero saber es por qué. ¿Por qué un barco tan famoso, tan importante, tan cargado de historia sigue intacto en el fondo del océano? La respuesta involucra la profundidad, el estado del casco, una decisión del gobierno británico que no tiene vuelta atrás, y algo que me pareció sorprendente cuando lo descubrí, lo que le ocurrió a la campana del Hood en 2012. Para entender por qué el Hood importa tanto, hay que entender lo que fue. Cuando el HMS Hood fue votado en 1918 y comisionado en 1920, era el barco de guerra más grande del mundo. 262 metros de eslora, más de 46.000 toneladas a plena carga. Sus cañones principales de 381 milímetros podían lanzar proyectiles a más de 25 kilómetros. Era lo que hoy llamaríamos un crucero de batalla. Rápido, poderoso, diseñado para impresionar tanto como para combatir. Durante 2 décadas, el Hood fue el emblema de la Royal Navy. Realizó cruceros de representación por el mundo. Las fotografías de aquella época lo muestran imponente, con sus líneas elegantes y sus cañones apuntando al cielo. Era el barco que los británicos enseñaban al mundo para decirle: estos somos nosotros. Pero ahí estaba el problema. Fue diseñado durante la Primera Guerra Mundial y cuando llegó la Segunda, su blindaje ya era insuficiente para los combates modernos. Las cubiertas horizontales eran su punto débil. Y en la primavera de 1941, eso lo mataría. En mayo de ese año, el acorazado alemán Bismarck y el crucero pesado Prinz Eugen salieron al Atlántico con una misión: atacar los convoyes aliados. La Royal Navy salió a interceptarlos. El Hood y el acorazado HMS Prince of Wales los encontraron en el estrecho de Dinamarca, entre Groenlandia e Islandia, el 24 de mayo de 1941. La batalla duró menos de 10 minutos. Un proyectil del Bismarck atravesó la cubierta del Hood y detonó en los pañoles de munición. La explosión partió el barco en 2, se hundió en 3 minutos. De una tripulación de 1.421 hombres, solo 3 sobrevivieron: Ted Briggs, Robert Tilburn y William Dundas. Fueron rescatados horas después en aguas heladas. La pérdida del Hood fue la mayor tragedia de la Royal Navy en un solo buque. La noticia conmocionó a Gran Bretaña. La orden llegó de inmediato: hundir el Bismarck a cualquier precio. Eso es otra historia, pero la consecuencia directa fue que la Royal Navy movilizó casi toda su flota disponible hasta lograr hundir al acorazado alemán 3 días después. El Hood, mientras tanto, había desaparecido bajo el Atlántico Norte, y allí seguiría durante décadas. El naufragio hoy. Durante casi 60 años, nadie supo exactamente dónde estaban los restos del Hood. En el año 2001, el investigador y buscador de naufragios David Mearns, a través de su empresa Blue Water Recoveries, localizó los restos del Hood. Lo que encontró era exactamente lo que cabría esperar de un barco que fue literalmente partido en 2 por una explosión catastrófica. El Hood está en 3 secciones principales. Los restos están dispersos en un área amplia del fondo del Atlántico Norte, a una profundidad de aproximadamente 2.800 metros. Eso es casi 3 kilómetros de agua sobre los restos. El estado del casco es el que cabría imaginar después de 85 años sumergido en agua salada y de haber sufrido una explosión que lo destruyó en el momento del hundimiento. Está gravemente deteriorado, corroído, cubierto de sedimentos. Las estructuras han colapsado en muchas zonas. No existe un casco intacto que rescatar. Lo que hay son fragmentos, secciones, piezas de lo que fue el barco más orgulloso de la Marina Británica. Y luego está la profundidad. 2.800 metros no es inalcanzable con tecnología moderna, pero es suficiente para hacer que cualquier operación sea extraordinariamente compleja y cara. Para poner eso en perspectiva, el Titanic está a 3.800 metros, los restos del Bismarck a 4.800 metros. El Hood está más cerca de la superficie que ambos, pero sigue siendo una profundidad que requiere sumergibles especializados de investigación científica. No hay buceo convencional que llegue ahí. Y aquí es donde ocurre algo interesante. En 2012, una expedición financiada por el magnate tecnológico Paul Allen descendió hasta los restos del Hood y recuperó un objeto específico: la campana del barco.
Esa campana se conserva hoy en el Museo Nacional de la Royal Navy en Portsmouth. Es literalmente el único objeto que ha subido desde los restos del Hood desde que se hundió. ¿Por qué solo la campana? Eso nos lleva a la respuesta central de este vídeo. ¿Por qué no se rescata? Hay varias razones por las que el Hood sigue donde está y se refuerzan mutuamente. La primera es la profundidad y el coste. A 2.800 metros, cualquier operación de salvamento requiere equipamiento especializado que no existe para uso comercial. Los salvamentos grandes a gran profundidad son escasísimos en la historia, y los que se han llevado a cabo han sido en profundidades mucho menores. Subir secciones de un acorazado destruido desde casi 3 kilómetros de agua no entra dentro de lo técnicamente posible con la tecnología actual, ni cerca. La segunda razón es el estado de los restos. El Hood no se hundió intacto. La explosión lo destruyó de forma catastrófica antes de que tocara fondo. No existe una estructura coherente que rescatar. Hay fragmentos dispersos por el fondo del océano. Incluso si la profundidad no fuera un problema, no hay nada que levantar como unidad. Pero la tercera razón es la que cierra definitivamente la cuestión, y es la misma que aplica a casi todos los grandes naufragios de guerra que hemos visto en este canal. El Hood es una tumba de guerra oficialmente designada. Dentro de esos restos siguen estando los cuerpos de 1.418 hombres. La Royal Navy y el gobierno británico los consideran en reposo en el mar. La legislación británica de protección de restos militares de 1986 protege los restos del Hood. Acercarse al naufragio para recuperar objetos o perturbarlo de cualquier manera requiere una licencia que el Ministerio de Defensa otorga con criterios extremadamente estrictos. Y para una operación de salvamento, esa licencia no se va a conceder, nunca. La campana es la excepción que confirma la regla. Fue recuperada con autorización explícita del Ministerio de Defensa y de la HMS Hood Association, la organización que representa a los familiares de los caídos. Fue tratada como un acto de recuperación del patrimonio, no como salvamento, y el objeto recuperado fue a parar a un museo público, no a manos privadas. Todo lo demás se queda donde está. Hay algo que me pareció llamativo cuando investigaba esto. La HMS Hood Association lleva décadas siendo la voz moral sobre qué se puede y qué no se puede hacer con el naufragio. Son los familiares de los 1418. Ellos tienen una posición muy clara. Los restos son un cementerio. Los hombres que están ahí abajo merecen que se les deje en paz. Cualquier perturbación innecesaria es inaceptable. Y el gobierno británico, la Royal Navy y los tribunales están de acuerdo con ellos. Así que el HMS Hood sigue en el fondo del Atlántico Norte, porque la profundidad hace imposible cualquier salvamento con la tecnología actual. Porque el estado de los restos no permitiría levantar nada, aunque la profundidad no fuera un problema. Y porque dentro de esos restos hay 1418 hombres, y las leyes británicas y la voluntad de sus familias dejan muy claro que ese lugar es un cementerio, no un objeto de salvamento. El barco más grande y orgulloso de la Royal Navy salió al estrecho de Dinamarca el 24 de mayo de 1941 buscando interceptar al Bismarck. No volvió. En 3 minutos había desaparecido, llevándose consigo a casi toda su tripulación. Y 85 años después, el Hood sigue exactamente donde cayó, a 3 kilómetros bajo el Atlántico, con su tripulación todavía a bordo. Lo único que ha subido desde allí es una campana. Está en un museo en Portsmouth, y cuando la ves, sabes exactamente de dónde viene y lo que representa. Si este vídeo te ha resultado interesante y quieres ver más sobre grandes naufragios de guerra, dímelo en los comentarios y haré más sobre otros barcos. Suscríbete para no perderte el siguiente. Nos vemos.